Bien, inicialmente saludar a nuestro querido ministro del Poder Popular para la Cultura, hermano Reinaldo Riza, a los hermanos y hermanas que acompañan en esta noche para compartir una serie de experiencias que traen desde sus países. En el mismo sentido, a las autoridades que acompañan esta noche, autoridades de la Universidad Bolivariana de Venezuela, asimismo a todos los que han concurrido en esta ocasión para poder un poco quizás tratar de escucharnos sobre las experiencias que traemos en esta ocasión. Quiero inicialmente indicar de que en estos años el presidente Morales ha estado emprendiendo un trabajo pero intenso, quizás con la preocupación de cambiar la imagen de una patria, un país que prácticamente era desconocido, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, sino que en el mundo mismo. Creo que ha hecho un trabajo importante, loable, de mucho esfuerzo, trabajo de inclusive hasta 16 horas en el día. Entonces, como producto de aquello, pues estamos viendo de que hay avances importantes, hay una transformación importante que viven los 10 millones de habitantes bolivianos, ¿no? Quisiera un poco referirme a lo que en realidad ha sido la historia de Bolivia, indicando primero de que tiene Bolivia una particularidad en cuanto a lo que es la población. La vida republicana, Bolivia ha nacido con una población de alrededor del 90% de origen indígena, ¿no? Y un 10% sí, de otra población. Entonces, esta es la particularidad que tiene Bolivia, ¿no? Muchas veces ha sido muy digamos, cuestionado el quehacer de los gobiernos de turno en el transcurso del proceso histórico boliviano. O sea, hemos tenido una constitución en la que se establecía como un modelo de tipo liberal. Posteriormente ha sufrido una serie de transformaciones la misma constitución y llegamos a tener un modelo de carácter neoliberal, pero que era demasiado excluyente. Entonces, frente a esa situación, entiendo de que la población, los sectores sociales, los movimientos sociales, los pueblos originarios, pues han jugado un rol importante para revertir esta situación, ¿no? Y en esta noche vamos a tratar un poco de visualizar aquello. Y bueno, el tema que trajimos para esta ocasión se llama de la política del odio a la política de inclusión del vivir bien. O sea, prácticamente marca el terreno, dos contextos muy diferentes, espaciados, ¿sí? Que son polos negativos, ¿no? O polos opuestos directos, no negativos, polos opuestos. Uno que más o menos tiene un recorrido de alrededor de 180 años aproximadamente, y el otro que apenas abarca alrededor de 10 años, ¿no? Entonces, se marca en ese sentido la historia de Bolivia. Inclusión, por supuesto que se va a dar a una nueva constitución en esos 10 años. O sea, inclusión en el sentido de que los pueblos postergados, los pueblos originarios, los obreros, los movimientos sociales de distintos sectores, pues van a jugar un rol importante dentro de lo que es el contexto histórico boliviano en estos 10 años. Quisiéramos empezar con un poco de antecedentes. Primero, decir de que hemos tenido 2 siglos de negación
del colonialismo que nos ha enseñado a sentir vergüenza. Prácticamente hemos estado invisibilizados, nos han hecho creer de que la gente de piel oscura, los originarios, los indígenas, no podíamos pensar, ni estábamos en condición de poder gobernarnos a sí mismos. Entonces estos 10% de la población migrante, por supuesto, muchos de ellos identificados con una clase dominante, la burguesía señorial, es la que se va a encargar de llevar la dirección de la nave del Estado boliviano. Los indígenas prácticamente hemos sido invisibilizados, decía, porque, bueno, sencillamente no teníamos acceso a nada. Nuestros derechos han sido negados y en ese marco nos han hecho creer de que nosotros éramos personas que no podíamos administrar para nada un Estado. También esto se traduce al colonialismo, esta experiencia, esta visión de leer este contexto histórico. O sea, 500 años de opresión, 500 años de sometimiento, 500 años de dependencia, ¿no? Esa ha sido la experiencia boliviana de los pueblos indígenas, más que todo. Y 200 años en el marco de lo que es el contexto republicano, ¿no? Los colonizadores se preguntaban si teníamos nosotros almas, ¿no? O sea, llegamos a ese extremo de negarnos absolutamente, entendiendo de que nosotros no teníamos almas, no teníamos el carácter pensante, que no podíamos sentir inclusive, nos comparaban con animales irracionales. Entonces llegaron a ese extremo. Y esto hemos tenido que revertir a partir de una lucha permanente en todo lo que fue la era republicana. El siguiente. Decíamos invisibilizados por más de 5 siglos. Por supuesto, confirmamos de que son 500 años, ¿sí?, que prácticamente nos han sometido y por tanto los pueblos originarios hemos estado invisibilizados. No teníamos derechos para nada. Durante la República, en el mismo sentido, nos consideraban como pueblos necesitados de patrones para vivir, mientras nos imponían relaciones serviles. Esto claramente expresa de que había una clase dominante que estaba predestinada a gobernar, ¿no? Eran los patrones a quienes teníamos que servirles la mayoría de la población boliviana. Esto implica de que para nada, en ningún momento hemos tenido derechos políticos. La educación no llegaba a nosotros. La educación recién a partir de 1952, luego de la Revolución Nacional, protagonizada por la mayoría del pueblo boliviano, pues sí, ha podido ser conseguido. Hemos podido acceder a la educación, hemos podido acceder a la escuela, a la alfabetización, y un poco más tarde poder llegar, digamos, a las universidades para que nosotros podamos tener también derechos, en este caso, derechos a la educación. El siguiente. Resistencia ante la invisibilización. Bueno, establecimiento de la casta señorial en medio del miedo. Primero el criollo, luego la burguesía señorial, a tanta identidad india que los rodea. En todo este proceso podemos marcar 2 espacios históricos que de alguna forma pueden trasladarnos a un imaginario donde prácticamente vamos a llegar a entender lo que fue el rol de los pueblos indígenas. O sea, uno que es la sublevación, durante el coloniaje, la sublevación de Túpac Katari en 1780, ¿no?, donde prácticamente se reunieron alrededor de 30.000 indígenas y le plantearon la estrategia del cerco a la ciudad de La Paz, lugar donde vivían esa casta señorial.
la casta dominante, la casta gobernante, ¿no? Entonces, este cerco a las ciudades se va a traducir en una especie de miedo permanente y de alguna forma esto va a mostrar pues de cuánto podía ser el indígena, ¿no?, en su lucha por la reivindicación de sus derechos. La otra experiencia se da justamente en 1899 con Zárate-Huilca en la Revolución Federal. En el mismo sentido, la burguesía de ese entonces se dio de cuenta de que los indígenas podíamos llegar mucho más lejos si mientras nosotros podíamos llevar a cabo de manera permanente la lucha por nuestras reivindicaciones. Y ante eso nos coartan, digamos, en la posibilidad de que nosotros podamos perfilarnos a conquistar el derecho político, o sea, a poder gobernarnos, ¿no? Y esto, bueno, va a ser un señal para que de alguna forma los pueblos, los gobernantes, ¿sí?, en los distintos espacios históricos, pues puedan prever y tomar medidas que nos van a coartar en todo lo que fue este proceso de lucha, ¿no? Posteriormente llegaremos a la Revolución Nacional de 1952. Como producto de estos dos espacios históricos, 1780-1899, los indígenas, por ese carácter permanente de lucha, de sublevación, van a ser convocados a dos guerras que ha librado el Estado boliviano. Uno que es la Guerra del Pacífico, donde participaron muchos indígenas en la defensa del litoral boliviano, y por otro lado en la Guerra del Chaco librada con Paraguay, donde había una ingente cantidad de hermanos indígenas que han defendido el territorio, la integridad del territorio boliviano. Entonces, este va a ser un espacio que les va a permitir organizarse mejor, y va a ser los que van a retornar de esta guerra, van a ser los que van a liderizar la organización de muchos movimientos u organizaciones sociales, ¿no? La Guerra del Chaco va a servir como un espacio donde se va a crear la Central Obrera Boliviana, el principal órgano de los sectores bolivianos. Se va a crear la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, y estas dos entidades son las que van a jugar un papel importante en la Revolución del 52. Y con esta Revolución del 52 nosotros lograremos pues de que el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro emita 4 decretos, ¿no?, que mediante estos decretos van a reconocer la burguesía gobernante, la casta señorial gobernante de Bolivia, va a reconocer los derechos, primero, en cuanto a lo que es el voto universal, el acceso a las elecciones para poder elegir a las autoridades nacionales, por un lado. Por otro lado, la reforma agraria, que es otro de los decretos importantes que indica de que se les devuelve las tierras ocupadas por los terratenientes a las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, vamos a poder acceder a partir de la reforma educativa que se emite en ese momento. Los indígenas vamos a poder acudir a las escuelas, vamos a poder educarnos, ¿no? Y va a ser otro de los logros importantes también. Y por supuesto esta Revolución del 52 va a nacionalizar los recursos que estaban en manos de la propiedad privada y van a pasar a manos del Estado boliviano. Entonces, estas son experiencias que de alguna forma
van a impulsar de que el proceso y la lucha emprendida por los indígenas y por las organizaciones sociales se consolide más tarde con la asunción del gobierno del presidente Evo Morales Ayma. El siguiente. Los excluidos se organizan en movimientos sociales, decíamos. Ahí vemos en las gráficas, por ejemplo, a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la Central Obrera Boliviana, ¿no? A la CIDOB, que es la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, y así sucesivamente. El siguiente. Dictaduras y democracias excluyentes. Bolivia, desde su nacimiento, ha estado gobernado por más de 180 años por dictaduras militares, por un lado; por otro lado, por una clase social excluyente, por la burguesía nacional. Y bueno, ante esa situación, pues muchos derechos de la mayoría de la población van a ser desconocidos. Por supuesto de que esta casta en ningún momento va a querer de que la población que pide de que se reconozca sus derechos, pues tenga el derecho político, ¿no? Y entonces, posteriormente a esto, nosotros seguiremos pues con la lucha para lograr lo que tanto hemos añorado, de poder gobernarnos a sí mismos. El siguiente. De la resistencia a la propuesta histórica. Las organizaciones y movimientos sociales creadas van a continuar con su lucha, y vamos a llegar a 2002, donde el diputado de ese entonces, el hermano Evo Morales Ayma, desde la Asamblea Nacional, en este caso desde el Poder Legislativo, va a intentar revertir todas las experiencias vividas, ¿sí?, en estos 180 años. En 2000, cuando llegamos a 2005, el presidente Morales, luego de haber candidateado en 2002 con el Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en 2005 va a ganar las elecciones, ¿no? Pero va a ganar las elecciones como producto del esfuerzo no solamente de los pueblos indígenas, sino de muchos movimientos y organizaciones sociales, ¿no? Como sindicalista, que representa a la Federación del Trópico de Cochabamba, va a ganar en esa ocasión con el 52% en las elecciones nacionales, porcentaje que le va a permitir asumir la presidencia. Una vez que asume la presidencia, el presidente Morales inmediatamente, en los próximos meses, apenas iniciado su gestión, va a plantear de que se pueda llevar a efecto la Asamblea Constituyente. Esto con el propósito de refundar Bolivia, ¿no? Y en esta Asamblea Constituyente, quienes van a participar van a ser los representantes de los diferentes sectores de la población nacional. O sea, van a estar ahí los representantes de los trabajadores, van a estar los representantes de los profesionales, van a estar los representantes de los indígenas, de los originarios y de los campesinos. Ellos son los que van a ser quienes van a construir una nueva constitución política del Estado. Hasta este momento nosotros contábamos con una constitución política del Estado de tipo liberal, que había sido elaborado a imagen y semejanza del mundo europeo. Por eso es que hablamos de una constitución liberal, que le sirvió para manejar el Estado boliviano a la burguesía de los 180 años. Esta Asamblea Constituyente es la que va prácticamente dar un giro con una orientación que permita de que la nueva Constitución sea de carácter incluyente,
¿no? Y esta constitución va a ser aprobado en 2009, luego de haber sido trabajado durante 2 años en la ciudad de Sucre. Por supuesto, en el trayecto de todo este espacio, la burguesía gobernante va a poner en el camino muchas dificultades, muchas trabas. No nos van a dejar para nada de que nosotros podamos concluir con la elaboración del nuevo texto constitucional. Hemos tenido experiencias como la de Santa Cruz, el caso del separatismo en Santa Cruz, donde quisieron dividir a Bolivia en dos, un occidente y un oriente. Inclusive se pusieron el nombre de la República de Santa Cruz, llegaron a ese extremo, porque se parapetaron, se concentraron en el oriente boliviano, la casta gobernante, en complicidad de la burguesía local de Bolivia, ¿no? Entonces, estas experiencias también se van a repetir en otras regiones. Es el caso, por ejemplo, de Pando, donde ha habido alrededor de más de 30 muertos, o en el caso, por ejemplo, de Sucre, donde se ha manifestado abiertamente la discriminación, el rechazo a la clase originaria. Entonces, son experiencias que se van a traducir al final en la aprobación de una constitución política del Estado de carácter plurinacional, incluyente, ¿no? Y a partir de ese momento, los indígenas, los pueblos postergados, los pueblos oprimidos, van a jugar un rol importante en el destino, ¿sí?, en el manejo, en el desarrollo, inclusive de la economía nacional, ¿no? Han tenido espacios que van a ser ocupados por estas clases postergadas, por estas clases sociales postergadas. En el poder legislativo, por ejemplo, van a tener una representación importante. Hay una constitución política del Estado que dice de que el 50% de los legisladores deben ser mujeres. Esta constitución también indica de que los sectores sociales, así como las clases originarias, tienen que tener su representación y son elegidos a través de sus territorios. No. El siguiente. A esta constitución nosotros llamamos la constitución de la cultura de la vida. ¿Por qué de la cultura de la vida? La cultura de la vida porque los pueblos originarios en la Constitución han incluido muchos aportes, proyectos que prácticamente defienden los recursos naturales, velan los derechos de la madre tierra, ¿no? Cosa que no sucede con el modelo, con una constitución liberal o con el modelo capitalista, porque el modelo capitalista se reduce en depredación de los recursos naturales, en la explotación irracional de los recursos naturales. No se fija en los derechos de la madre tierra, no rescata la necesidad de cuidar a la naturaleza, ¿no? Y los indígenas lo que hacen es justamente eso, o sea, introducir proyectos innovadores, proyectos que de alguna forma permitan cuidar a la madre tierra. Entonces, esto implica pues de que no solamente se vela la vida humana, sino que también se vela la vida de la biodiversidad y así como los derechos de la madre tierra. Entonces, consiste esto justamente en la cultura de la vida. O sea, hay la necesidad de que si bien proyectamos el desarrollo de la economía boliviana, de alguna forma esa proyección debe ser siempre, ¿sí?, acorde a lo que es el cuidado de la madre tierra, acorde a lo que es la convivencia en equilibrio con la madre tierra. Esto ha sido uno de los aportes más importantes de los pueblos originarios, ¿no? Y hoy en día justamente se discute inclusive en la ONU de que, ¿sí?, de que se pueda de alguna forma ver
es el modelo económico, del por qué el crecimiento, si bien se trata o se habla de un crecimiento, pero cuál es la relación con el cuidado de la madre tierra, ¿no? Y nosotros seguimos avanzando como pueblos postergados, como pueblos originarios. Hemos reducido a la oposición que representa una burguesía nacional que que desde todo punto de vista es excluyente, pero nosotros seguimos avanzando en esta lucha. Pretende el presidente Morales de profundizar este proceso de transformación, ¿sí? Pretende de que Bolivia tenga una otra imagen de desarrollo, pero en estrecha relación con el cuidado de la madre tierra. El siguiente. En la construcción de una nueva historia. Continúa el proceso de desarrollo de Bolivia. Estamos marcando desde hace 10 años, ¿sí?, la construcción de una nueva historia. Pretendemos llevar adelante este proceso histórico de Bolivia. Es un compromiso, ¿sí?, de la mayoría de la población boliviana. Quizás también se podría decir que es un compromiso de la misma burguesía nacional. Los pueblos originarios, la constitución política del Estado boliviano, el presidente Morales en ningún momento ha sido excluyente, más al contrario se ha preocupado de incluir a todos los sectores, sean clases dominantes o no, pero la pretensión siempre ha sido de incluir a todos los sectores en el único propósito de transformar y dar una nueva visión, un nuevo imaginario a lo que es el Estado boliviano. El siguiente. En este proceso de construcción, muchas organizaciones juegan su rol, ¿no? Allá vemos que dice los bolivianos en el reto de construir una visión de país, ¿no?, a través de la Asamblea Constituyente. Entonces, en todo este proceso de construcción de un nuevo imaginario de país, juegan un rol importante los movimientos sociales. A través del Pacto de Unidad, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente jugaron un rol importante, ¿no? Ese es el caso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, las Bartolinas, que es una organización nacional de mujeres, la CONAMAC, es otra de las organizaciones indígenas del occidente boliviano, la CIDOC, otra de las organizaciones de los movimientos sociales del oriente, así como la Asamblea del pueblo guaraní, que es de la parte del norte de Bolivia. Entonces, quienes están comprometidos en todo este proceso de transformación son estas organizaciones sociales junto al conjunto de la población boliviana, así como, sí, junto a la burguesía nacional en el marco de lo que es la política de inclusión. El siguiente. Bueno, ahí vemos con la Constitución en la mano al presidente Evo Morales Ayma un esfuerzo y producto de todos los sectores prácticamente que han acudido a la Asamblea Constituyente para elaborar, construir y aprobar la nueva Constitución Política del Estado. El siguiente. Bueno, además del carácter incluyente que le dan los pueblos originarios y los sectores de los movimientos sociales, hay otros aportes. En el caso, por ejemplo, de la justicia ordinaria, ¿no? La justicia ordinaria ha sido parte de la Constitución Política liberal anterior, pero el aporte importante en este caso que se daría a la nueva Constitución va a ser la justicia comunitaria. Es una experiencia que prácticamente ha sido invisibilizado, ha sido ignorado y que, bueno, son experiencias consuetudinarias que son parte de los pueblos indígenas, ¿no? Es una especie de una conciliación antes de ingresar a todo lo que es el proceso ordinario mismo, ¿no?, dentro de un proceso. Entonces, de alguna forma, lo que hacen los indígenas es que a partir, ¿sí?, de la conciliación, a partir de un acuerdo en cuanto haya un delito que se haya cometido por un ciudadano originario boliviano, pues las autoridades originarias inmediatamente
tratan de conciliar, de resolver los problemas, quizás de alguna forma tratando de dar un castigo leve al quien ha infringido, al quien ha cometido un delito en una comunidad. Este tipo de experiencias va a ser incluido dentro de la Constitución Política del Estado y hoy en día se resuelve de esa manera en los pueblos indígenas y también en las ciudades de alguna forma van asimilando. Parte de aquello es justamente la conciliación en un proceso, ¿no? El siguiente. Bueno, también dijimos de que hay una participación activa en la política nacional de los pueblos originarios y movimientos sociales. Cuando hay elecciones generales, bueno, todos tienen su representación, o sea, quienes de alguna forma eligen a sus representantes van a ser estas organizaciones sociales para que en las elecciones puedan competir, ¿sí? Y puedan tener sus representaciones, ¿no? El MAS, que es el partido, el movimiento del presidente Morales, el MAS y PCP, bueno, en esta elección ha tenido una representación de 2/3 partes en la Asamblea Nacional, y eso es producto justamente de la nueva visión de cómo construir un país, ¿no? A partir de, sí, la inclusión. El siguiente, un modelo de economía plural. O sea, en este caso Bolivia se planteó en el ámbito económico introducir en la Constitución Política del Estado la economía plural o el modelo de economía plural. ¿Qué implica esto? Implica de que se tiene que recoger a todas las iniciativas que pudieran haber en el Estado, o que pudieran haber en el Estado boliviano. O sea, hay emprendedores privados, ¿no? Entonces, a estos emprendedores privados se los incluye dentro del marco de lo que es la economía plural. Lo que quiero decir es que, bueno, las empresas privadas, las empresas grandes, también privadas, las empresas estatales, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las microempresas, así como las empresas comunitarias, ¿sí?, van a participar y van a jugar un rol importante en la transformación de la economía boliviana. Esto es una de las virtudes que tiene la Constitución Política del Estado y, bueno, la transformación que estamos viendo, el desarrollo económico que está viviendo en el transcurso de estos 10 años Bolivia, es producto justamente de este modelo económico, ¿no?, que de alguna forma ha sido debatido ampliamente y ha sido aprobado con la participación de todos los sectores en la Asamblea Constituyente. Y es por eso de que hoy, ¿sí?, el modelo de economía plural en Bolivia es que recoge a todas estas iniciativas que nacen desde distintos sectores. El siguiente. Bueno, de alguna forma he tratado de explicar un poco de lo que es el modelo de la inclusión del vivir bien, un modelo de vida, un modelo que no descuida para nada al ser humano, un modelo que de alguna forma también apoya emprendimientos privados y rescata la producción comunitaria, un modelo que un modelo que cuida a la madre tierra, que de alguna forma se preocupa en el cuidado de la naturaleza y de la biodiversidad, y en ese contexto pretende impulsar este proceso que vive Bolivia. Creo que hasta este momento al presidente Morales, a todo este proceso que emprendió el presidente Morales, pues estamos viendo de que le está yendo bien, y nosotros acompañamos este proceso como pueblos originarios y, por supuesto, vamos a ser contestatarios siempre ante la arremetida imperialista, que para nosotros es un modelo de la muerte. El capitalismo es un modelo irracional
un modelo que solamente se preocupa en acumular el capital y no se preocupa por la vida, y menos por los recursos naturales, más al contrario, es depredador de los recursos naturales. Y creemos de que de alguna forma estamos comprometidos como país de que si mientras hayan imperios que quieren arremeter a pueblos que quieren dignificarse, recuperan su soberanía, si mientras hayan esos imperios vamos a estar al frente de la batalla junto a aquellos países que coinciden plenamente con el modelo boliviano. Ese es el caso, por ejemplo, del modelo venezolano, que es el socialismo del siglo XXI, que cuida bastante y que prioriza las necesidades del ser humano, ¿no? Y también en el quinto objetivo que tiene el Plan de la Patria, indica pues de que es necesario la convivencia en equilibrio y armonía con la madre naturaleza. Entonces, ese es el compromiso del Estado boliviano y, bueno, siempre estos espacios que se van a dar, vamos a compartir con ustedes las experiencias de Bolivia. Con esto termino y agradezco, quizás no me he dejado entender bien, esperemos de que de alguna forma haya sido comprendido. Muchas gracias.